Muy buenas familia, bienvenidos de nuevo a ese October que ya se va aproximando al final. Todavía quedan unas cuantas, pero ya voy viendo la luz al final de ese túnel maravilloso, por cierto, me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Pero ganas ya de cumplir el desafío, tengo ganas ya de tenerlo ya finalizado y decir conmigo mismo, venga va, lo he hecho, lo he hecho. Bueno, vamos a otro cómic que me marcó, no me marcó la primera vez que lo leí, me ha ido marcando a lo largo de los años y de las décadas, de ir siguiéndola y ir descubriendo el paso a paso eh, en la vida de esas chicas, ¿no? Y también mujeres que las vas conociendo pues desde su pubertad, adolescencia, ¿no? Con todas las inquietudes que conllevan esas épocas vitales, a su época de madurez ya, ¿no? Cuando la vida ya ha hecho lo suyo, ¿no? Tanto en nuestros ánimos como en nuestro físico, y nada es lo que era unas décadas atrás, ¿no? No habrá que descubrí en Rustiquitas de la cúpula y hace ya muchos años, en aquella época, ¿no? En los 2000, principios de los 2000, lo descubrí tarde, pero ya son 20 años ya, primero salteados, ¿no? Y luego ya gracias a esa editorial de la cúpula, pues leyendo ya el tirón mucho más seguido y ahí, como le digo, descubriendo realmente la magnitud y la grandeza de lo que hicieron tanto Jaime como Beto, ¿no? Con esa obra. Obviamente hace poco hice una guía de lectura de esa obra, ya algunos que sí sacan ya sabéis de qué hablo, y es sin duda una de las obras que me ha marcado también. Es de Cellophane Rockets, aquí conocido como Locas y como Palomar, dependiendo de si estamos hablando de Jaime Hernández o de Beto Hernández, ¿no? Los hermanos norteamericanos, pero de descendencia mexicana, no latinoamericana. ¿Y qué podría decir de los Rockets que han dicho ya, no? Como he dicho, os pasaré el enlace de una guía de lectura donde se habla largo y tendido, hablo largo y tendido de toda la obra y de todos los volúmenes, etcétera. Pero ¿qué es lo que me hizo? Yo en aquella época indie ya estaba leyendo mucho, que además fue una época que el underground y el indie me llamaba muchísimo. Y sí, puedo hablar de mitos, ¿no? De ese tipo de cómics, ¿no? Desde Odio de Peter Buck a muchos autores, muchas obras. Pero la que me llegó al corazón y la que me marcó y la que ya han conseguido que personas que sean como parte de mi familia, ¿no? Son Beto y Jaime con ese Locas y ese Palomar y esas Easy, Maggi, Hobbes, Penny Century, Luba, etcétera, ¿no? Porque lo que más me encantó de esa obra, que empezó así como algo con algún elemento fantástico, ¿no? Incluso surrealista, ¿no? De ahí el nombre de Love and Rockets, ¿no? Amor y cohetes, ¿no? Empezó con una mecánica que arreglaba cohetes y máquinas inverosímiles, con dinosaurios de fondo, a ser un Slice for Life al uso, pero mucho más profundo y mucho más matizado que muchos otros Life que conocemos, ¿no? Desde el arte majestuoso, impresionante de Jaime Hernández con su blanco y negro, que luego has visto, luego derivado a muchas otras obras, ¿no? Pero claro, cuando descubres esto, eso fue creado en el 81, ¿eh? Eso fue creado en el 81. Entonces, claro, cuando es la magnitud tanto de esa manera de narrar y de esa manera de ilustrar de Jaime, junto con la creación de unos personajes tan magnéticos como graciosos, como dramáticos en otro momento, ¿no? Porque no deja de ser un reflejo de la vida misma, donde Jaime se notaba que él cumple unos años y 2, 3 años después los inculcaba esas experiencias en esas protagonistas, ¿no? Desde sus inicios con el punk y cuando esas chicas montan su propia banda, ¿no? Y con un montón de referencias de aquella época de esa música y de otros grupos, a temas como las relaciones personales, los gustos sexuales de cada una de ellas, los trabajos, la dificultad por emanciparse o independizarse, incluso bandas callejeras, barrios marginales, zonas de más alto copón. Y es un reflejo de la vida misma. Locas o Love and Rockets o Palomar no deja ser un reflejo de la vida misma, con sus alegrías, sus dramas, sus penas, sus alegrías, sus maravillas, sus desgracias, y explicado de una manera majestuosa por esos dos hermanos, que así como Jaime se ha centrado más todos esos años con Love and Rockets, luego Beto, aparte de crear uno de los mejores personajes femeninos que he conocido nunca, que es Luba, con su serie Palomar y Río Veneno, y etcétera, etcétera, luego se ha ido especializando más en novelas gráficas, ¿no? Como se dice ahora, de tomos autoconclusivos, que con personajes completamente diferentes y historias completamente diferentes, pero que se sigue centrando en lo que le importa, al igual que su hermano, ¿no? La vida misma, ¿no? La existencia humana y las experiencias que nos van marcando y definiendo como personas y seres humanos, ¿no? A partir de ahí, a nivel de indie,
Estamos hablando de la obra más emblemática que hay de ese género de cómic, la obra que prácticamente lo empezó todo. Muchas obras luego se han derivado y han creado también otros autores otras maravillas. Puedo hablar de Terry Moore y sus Strangers in Paradise, como de muchas otras, ¿no? Pero que se iniciaron ese tipo de cómics y ese tipo de historias fueron los hermanos Hernández, con esa obra maravillosa que empezó como un fanzine y Fantagraphics con una gran visión. Ya solo verá que el fanzine lo cogió y pues eso, 40 años ya, 45 años que llevan publicando esa auténtica maravilla del cómic, y así como lo puedo calificar con toda tranquilidad del mundo también como una obra maestra. Sé que es una obra que curiosamente en muchos países del mundo es una institución, se hacen ediciones de coleccionista, ediciones de lujo, ediciones tal, porque es una obra súper seguida, súper admirada y súper querida. Aquí en España no ha acabado de cuajar, no ha acabado de hacerse ver y darse a conocer más de lo que realmente esa obra se merece, tanto por su magnitud, por su importancia dentro de la historia del cómic, como también porque es un deleite, es un gustazo, es un placer inmenso ir pasando sus páginas y descubriendo un poco el paso a paso de esas vidas, ¿no? Esas locas vidas de esas locas de la colina que son Maggie, Easy, Hobbs, etcétera, y tantas otras, ¿no? Una maravilla del cómic. Love and Rockets. Os pasaré en el vídeo al final un enlace para que podáis ver el vídeo de la guía de lectura de Love and Rockets por si os interesa, porque realmente es una obra a reivindicar, a resaltar, a recuperar, a descubrir en cualquiera de las facetas que estemos cada uno de los lectores que poblamos este mundo del cómic y que, por desgracia, aquí, por ejemplo, en nuestro país, no ha acabado de cuajar del todo. También La Cúpula lo ha hecho muy bien, ha ido recuperando las obras. Creo que también hay algunos tomos también agotados, más posteriores, no de los principales los tenéis perfectamente disponibles, pero algunas obras gráficas de Beto, de las últimas, ¿no? O las más recientes, hay dificultad para encontrarlas, pero realmente podéis saber, tenéis lectura para meses y para años para ir descubriendo las andanzas de esas maravillosas protagonistas y de ese maravilloso cómic. No me enrollo más, poco más puedo decir que no os haya dicho ya, no solo en ese vídeo, sino en la guía de lectura que hice hace unas semanas, y sobre todo, si os gusta que os lleguen al corazón con lo bueno y lo malo que tiene la vida misma, Locas o Love and Rockers, como queréis llamarlo, es uno de los cómics que no podéis evitar descubrir o leer algún día de estos, ¿vale? No me enrollo más, lo he dicho, que me estoy enrollando. La sección está llegando a su parte final. Todavía quedan unos cuantos comicazos de los que hablar. Imagínate los invitados, ¿no? Que les obligo a hacer un listado de 5, ¿no? Cómics que les marcaron, y a mí 31 se me está haciendo cortísimo. Voy a dejar muchas obras por el camino que me marcaron y que incluso son obras dignas de destacar, tanto como varias de las que he destacado, ¿no? Pero bueno, estoy un poco haciendo selección así de memoria y cuando veo, según que lomos, ¿no? Lo que más me parte en el corazón cuando veo el título, ¿no? Y me invaden más recuerdos. Pero faltarán muchos cómics, o porque son una auténtica maravilla como cómic, o porque también me marcaron, pero quizás no a nivel tan intenso como los que voy narrando durante esos días. Lo dicho, quedan poquitos días, pero quedan todavía muy buenos cómics que destacar. Y lo que os digo siempre, gracias por estar ahí al otro lado de la cámara, como siempre. Mil gracias, buenas lecturas y ser felices, siempre ser felices. Chao.